Hoy, en Pancho Pantalla, vamos a hablar de esos personajes del Chavo que alguna vez estuvieron trabajando en Venezuela. Pues sí, para los que no lo recuerdan o para los que lo recuerdan y no tienen muy claro de qué se trataba, les cuento que varios de los personajes de la vecindad del Chavo, varios de esos actores tan reconocidos, estuvieron trabajando acá en nuestro país. El primero de ellos, el que más resonancia tuvo acá en Venezuela, fue Carlos Villagrán. Recuerden ustedes que a mediados de la década de los 80, Carlos Villagrán tuvo una diferencia de criterios con Roberto Gómez Bolaños, el popular Chespirito, que era el creador, productor y escritor de los programas tanto El Chavo como El Chapulín Colorado. A raíz de esta diferencia de criterio, Carlos Villagrán abandona tanto El Chavo como El Chapulín Colorado y decide buscar nuevos derroteros en otros países, en países que como Venezuela ya había dado a conocer su trabajo y su personaje, y su fama pues le permitía jugosos contratos. Fue así como Carlos Villagrán entonces llega a un acuerdo con Radio Caracas Televisión y a mediados de 1986 llega a Venezuela y hace un programa que era como una especie de versión criolla de la vecindad del Chavo, llamado El Niño de Papel. Él se llamaba El Niño de Papel porque era un vendedor de periódicos. Kiko era un vendedor de periódicos, que era lo popular que hacían los niños, digamos, humildes acá en nuestro país. Por eso se llamaba El Niño de Papel y trabajaba, entre otras figuras, con Honorio Torrealba, el popular Cheche de Mama Chicha. Trabajaba también allí Simón García. Trabajaba también en ese programa Rosario Prieto. En fin, habían grandes figuras que alternaban con Carlos Villagrán, que fue una de esas extraordinarias figuras de El Chavo que vino a trabajar a Venezuela. Estuvo aquí por espacio de 4 años, porque no solamente hizo El Niño de Papel, también hizo el show de Federico, el nuevo show de Federico y finalmente Kiko Botones, que concluyó en 1989 y marcó su regreso a México. Pero no fue solo Carlos Villagrán, también estuvo aquí en Venezuela Ramón Valdés, el hermano de Tintán, que trabajaba con Roberto Gómez Bolaño, el popular Don Ramón. Don Ramón no tuvo diferencias, digamos, trascendentales con el Chavo, pero aprovechó la oferta que en un momento dado le hizo Carlos Villagrán, una oferta, digamos, jugosa en cuanto a dinero se refería, y también se separa de Roberto Gómez Bolaños. Es así como Don Ramón viene a Venezuela y está también en El Niño de Papel, en el show de Federico y en el nuevo show de Federico. En Kiko Botones sí no estuvo, porque a mediados de 1987, ya casi para 1988, Ramón Valdés enferma y decide volver a México con una enfermedad que a la postre significaría su deceso. Ramón Valdés acá en Venezuela también tuvo un particular éxito, porque su popularidad y su fama así se lo permitieron en un momento dado. Era un verdadero ídolo. Cuando salía a la calle don Ramón Valdés prácticamente no podía caminar, porque imagínense ustedes lo que significaba para los niños venezolanos ver en algún momento tanto a Carlos Villagrán como a Ramón Valdés, esas figuras, digamos, míticas de lo que había sido el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado. Otra de las figuras que también vino a Venezuela del Chavo fue María Antonieta de las Nieves,
la popular Chilindrina. Sin embargo, ella no vino a trabajar en programas en particular. Ella venía como invitada a algunos programas, digamos, de variedad que tenía Radio Caracas Televisión, y en su momento también vino a Venevisión. De hecho, hay varios videos de Qué Locura y de algunos otros programas de corte cómico en donde podíamos disfrutar de María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina. El resto de los personajes del Chavo no vinieron a Venezuela, sino solamente con el elenco del Chavo y del Chapulín. Se recuerda la visita de todo el equipo del Chavo en 1980, cuando en el Poliedro se presentaron, y las colas para ver los espectáculos del Chavo llegaban prácticamente a la autopista Vallecoche. Así era el éxito del Chavo en Venezuela. Pero particularmente Carlos Villagrán, Ramón Valdés y María Antonieta de las Nieves vinieron a trabajar a Venezuela. Fueron tan exitosos acá en nuestro país como lo fueron en sus países de origen. Si te gustó esta historia, simplemente debes seguir a Pancho Pantalla en todas sus historias, y lo puedes hacer en el Twitter, en el Instagram y también en el YouTube, porque lo que pudiste escuchar acá es lo que yo vi en TV.